Muy buenas amigos, bienvenidos como siempre a todocircuito.com. Bueno, continuamos con nuestra particular sesión de presentaciones para este 2023 y en este caso pues lo vamos a hacer de la mano de Suzuki, quien nos propone sus nuevas V-Strom 1050. En este caso dos versiones nuevas, una más asfáltica, sería la 1050 Tech, y luego tendríamos una novedad también muy importante que es esta variante DE, siglas que corresponden a la denominación Desert Experience. La característica más destacable sin duda es esta configuración de llanta 21 pulgadas de radios, lo que le hace una opción más campera. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que son dos variantes que traen pues un nivel de equipamiento ya en condiciones, sobre todo a nivel de electrónica, con una gestión de todas las ayudas mediante una IMU en 6 ejes, tanto la versión que podríamos denominar estándar, la versión asfáltica con llantas de aleación, como para esta variante más campera. Bueno, solo son algunas de las novedades que te voy a contar a continuación. Vamos a repasar cada una de ellas, al igual que detalles técnicos, y luego nos adentramos un poquito, si os parece, a contarte, bueno, pues las primeras impresiones dinámicas en ambos modelos. Hemos hecho un poquito de off-road, hemos hecho carretera, estamos en el sur de España, en Cádiz para ser más exactos. Y nada, acompáñame durante estos minutos y entramos un poquito más en detalle. ¡Comenzamos! Bueno, como os decía, vamos a conocer un poquito más en detalles todas esas novedades que incorporan ambas versiones. Para empezar, bueno, en este caso tendríamos esta variante D, que sería pues una moto más capaz a nivel de conducción off-road, ¿no? Sobre todo destacando esta llanta de 21 pulgadas que os acabo de comentar, llantas de radios. Mantenemos la configuración de llanta 17 detrás en ambos modelos. Bueno, te puede gustar más o menos, de momento parece que funciona. También tenemos una electrónica ya en condiciones, ¿no? Esas ayudas a la conducción gestionadas por una IMU en 6 ejes. También tenemos una mayor distancia entre ejes, en el caso de la DE versus la Tech, hablaríamos de 1595 para la primera, 1555 para la segunda. También tenemos más recorrido, como es evidente, de suspensiones para esta DE, 170 milímetros y 168 detrás, frente a 160 en el caso de la versión más asfáltica, esta versión Tech. También vamos a encontrarnos con más altura libre al suelo, 190 milímetros en el caso de la versión DE, 165 para la Tech, y también, como novedad, encontramos un manillar y estribos más anchos para la versión más campera, para esta versión DE que tengo aquí a mi lado. Una novedad también muy destacable es la incorporación del modo de conducción Gravel, que solo vamos a encontrar en la versión DE, y también la opción de desconectar el ABS por completo en la rueda trasera, algo que no podríamos hacer en este caso en la versión Tech. También, como novedad y también de serie, protectores de aluminio para la DE, de plástico para la versión Tech, y también otra novedad, esto ya simplemente a nivel estético, son los nuevos espejos retrovisores. ¿Qué más cositas nos vamos a encontrar en ambos modelos? Bueno, algo que no cambia, simplemente algún pequeño detalle a nivel interno, es el propulsor, ¿no? Es el mismo V-Twin a 90 grados de 1037 centímetros cúbicos, mismas cifras de rendimiento, 107 caballos y 100 Nm de par motor, con un consumo teórico de 5,2 litros. Ya os adelanto que, bueno, lo hemos elevado, dependiendo del ritmo, pues añadirle más o menos un litro extra por cada 100 kilómetros. Pesos, 252 kilos en orden de marcha para la versión DE, 242 para la versión Tech, con 20 litros de depósito en ambos casos. Las llantas, como os he dicho, 19-17 para la versión Tech, 21 pulgadas delante, 17 para la versión DE, con medidas de neumáticos 110, 150 detrás para la versión Tech y 90-150 para la versión DE. En el caso de comprarte una u otra, pues van a venir con un neumático de serie diferente. La versión DE los calza Dunlop y la versión Tech lo calza Bridgestone. Luego entramos un poquito más en detalle lo que me han parecido los neumáticos. Chasis es el mismo, es un doble viga de aluminio. Lo que sí que trae como novedad en el caso de la DE es un basculante un poquito más largo,
tenemos a cambio una moto un poquito más estable, mejor para la conducción off-road, más fácil de llevar por donde quieres llevarla. El asiento pues cambia la altura, por supuesto, son 880 milímetros para la opción de E, 855 para la Tech, las suspensiones las firma Kayaba, con barras de 43 milímetros en ambos casos, se pueden regular tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y los frenos en este caso pues los firma Tokiko, en ambos modelos, en ambas versiones tenemos pinzas de anclaje radial, mordiendo discos de 310 milímetros, un solo disco de 260 en la parte trasera con ABS que podemos desconectar en el caso de la DE, por cierto, asistencia en curva. Otra novedad importante es la pantalla, nueva configuración, es una pantalla TFT a color de 5 pulgadas con un nuevo esquema de color, también un nuevo diseño, más intuitivo, más fácil que la anterior versión de la V-Strom. También tenemos pantallas o parabrisas que son regulables. En el caso de la versión Tech es más largo, sí que se puede regular de manera mecánica, aunque el mecanismo no ha cambiado y bueno, ya en su momento dije que no me parecía el más acertado, pero en el caso de la versión de E tendríamos que hacerlo mediante llave Allen. Tenemos, bueno, ya a nivel de equipamiento, entre otras cosas, pues una toma USB de 12 voltios, grupo óptico, por supuesto, full LED, faro delantero, trasero e intermitentes. Tenemos de manera opcional puños calefactables y los antiniebla, y como ayudas a la conducción, pues tenemos el sistema Shears de Suzuki, gestionado por esa IMU 6 ejes que os comentaba en ambos modelos, que eso es importante destacarlo, porque si os recordáis, en la anterior anteriores modelos, la versión estándar, que sería la Tech, no traía esa electrónica, tenías que pasarte a la XT, en este caso ya ambos modelos lo traen, con esos 3 modos de control de tracción, más la desconexión, el modo Gravel, que es un modo para hacer off-road, solo lo trae la DE, digamos un poco, bueno, ahora entramos un poquito más a definir la dinámica de ese modo. Tenemos ABS desconectable, shifter para subir y bajar de marchas, control de crucero, el frenado motion track que se puede regular en 2 niveles, el modo motor, el arranque en pendiente, también el control de tracción, arranque fácil, asistencia a bajas revoluciones, etcétera, etcétera. La verdad es que son 2 modelos que vienen con un buen nivel de equipamiento. Bueno amigos, doy por concluida esta primera toma de contacto con las nuevas V-Strom 1050, tanto la versión Tech como la versión D, que es la que tengo aquí. Hemos hecho bueno, diferentes kilómetros, tanto por asfalto como por pista. Nos hemos adentrado, por cierto, en el Parque Natural de los Alcornocales, nos han dado un permiso especial y bueno, pues unas vistas sencillamente espectaculares. Bueno, voy a resumir un poquito estas primeras impresiones con ambos modelos. Desde luego, primero a nivel ergonómico hay diferencias evidentes, tened en cuenta que la D es una moto con más recorrido de suspensión, manillar más ancho, estás más elevado, más control del tren delantero a la hora de salirnos para hacer un poquito de off-road, más intuitiva, ¿no? Con esa rueda de 90 y de 21 pulgadas y bueno, la verdad es que es una posición muy cómoda, ¿no? En ambos casos, para hacer asfalto prefiero la de llanta 19. El asiento es diferente, por lo menos el mullido. En el caso de la Tech es más confortable, puedes hacer más kilómetros, viajar solo acompañado con maletas, que no va a pasarte factura en la trasera. Un poquito más duro en el caso de la D, bueno, buen grip, se abraza bien tanto la sección media o con las piernas para poder llevarla por donde tú quieras, para controlarla, derrapar, frenar. Bueno, la verdad es que no me ha resultado incómoda, al menos estos primeros compases. Y en el caso de la Tech, pues una moto sobre todo confortable, ¿no? Protección aerodinámica. Sí que es verdad que a ciertas velocidades se genera un poquito de turbulencia en la zona del casco. Sigue sin gustarme el sistema que tenemos de regulación de la pantalla en el caso de la Tech, que se puede hacer de manera manual, pero tienes que bajarte de la moto, está en la parte delantera. En el caso de la D tienes que utilizar llave Allen. Creo que este formato está un poco obsoleto, habría que actualizarlo, pero bueno, sí que nos protege, nos quita aire, lo vamos a notar sobre todo en la zona de los brazos, pero bueno, es una moto bien resuelta. También importante y algo que me ha gustado mucho es la nueva interfaz de la pantalla TFT a color, muy sencillita. La información se cambia con mucha naturalidad desde un primer momento, con los botones que tenemos en la piña izquierda, control de crucero en el lado derecho. Es una moto bien resuelta, bien diseñada. A mí por lo menos creo que ofrece un equilibrio muy bueno, manetas regulables, los espejos retrovisores ofrecen un buen campo de visión a lo que llevamos detrás. En ese aspecto yo creo que estamos ante una moto, como ya ocurría anteriormente, muy bien resuelta, una moto cómoda, confortable. Si damos el salto, por ejemplo, al propulsor, ahí no hay cambios. Bicilíndrico con mucho par, con mucha fuerza desde abajo, sobre todo también en medios, bien definida la electrónica, se diferencian bien los mapas motor, entregan
toda la potencia, pero llega a diferente ritmo. En el modo A pues mucho más directo esa entrega de potencia. En el modo Gravel creo que para el caso de la versión D es un mapa off-road pero demasiado conservador. Yo quitaría el control de tracción del ABS para ir un poquito más disfrutón si tienes un poquito más de nivel. En el modo Gravel vas a ir muy tranquilo, muy seguro, de eso no cabe duda. Igual pues, si vas por asfalto, en el caso de la Tech, la electrónica hace bien su trabajo, aunque sí que es verdad que en algunos momentos la vamos a notar un pelín lenta, ¿no? Que molaría que lo hiciese un poquito más rápido, pero tienes que ir realmente fuerte en ese aspecto para notarlo. Pero bueno, el motor es más que suficiente, un consumo que dependiendo de tu ritmo lo vas a elevar por encima de los 6 litros, de eso no cabe duda. Pero bueno, yo os digo, propulsor, potencia y par más que suficientes, ya vayas solo, ya vayas acompañado o con equipaje, para incorporarte, buenas recuperaciones, un motor que no estira demasiado, pero donde lo vamos a aprovechar es en la zona media. Además, ya os digo que mueve bien todo el peso, tanto en el caso de la Tech como en el caso de la D. Un buen propulsor, con una buena caja de cambios, eso siempre ha destacado en esta Substrong, con un shifter suave, no he tenido ningún falso punto muerto, siempre ha engranado bien, tanto hacia arriba como hacia abajo. En ese aspecto creo que sobresaliente, ¿no?, para ambos modelos. Y qué más cositas os cuento. En términos de suspensiones, pues en ambos casos hay diferencias, ¿no? Tenemos más recorrido, por supuesto, en el caso de la D, con un buen recorrido, con un buen setting de origen, blandito, pero no demasiado, eso también debo insistir en ello. El tramo que hemos hecho de pista pues ha absorbido bien todas esas irregularidades, esos rotos, baches, piedras, lo ha pasado sin ningún problema. Da buena información de cómo está trabajando. Si le exigimos más, pues evidentemente, o haciendo un poquito más el animal, nos quedaremos un poquito cortos, pero no es el propósito de esta V-Strom, sinceramente. Pero tiene un buen recorrido para coger con confianza pistas, sean del tipo que sea. En el caso de la versión Tech, con menos recorrido, más pensada para un uso asfáltico, con llanta de 19, la verdad es que, bueno, un poquito duras, pero a mí personalmente pues me gusta. Creo que para ir un poquito más rápido aguantan bien mi peso, mi estatura y mi forma de conducir, pero lo bueno que tiene tanto la versión Tech como la versión D es que podemos regularlas a nuestro estilo de conducción, a nuestro peso y a nuestro gusto, de eso no cabe duda. Un buen setting, un buen equilibrio en términos de suspensión, tanto para la versión D como para la versión Tech. Y una de las cosas que más me ha gustado es los frenos, en ambos casos, pinzas toquicos radiales, pero frenan muy, pero que muy bien. La verdad es que a veces decimos, necesitamos Brembo para ser el mejor freno. No, si está bien calibrado, está bien definido, bien puesto a punto, no hace falta tanto, y en este caso tenemos una frenada extraordinaria, sinceramente, en ambos modelos, muy bien dosificable, notas el tacto en todo momento. El ABS entra muy tarde en la parte de atrás y cuando lo hace muy fino. Desde luego, a nivel de frenos creo que es uno de los puntos, una de las áreas fuertes en esta V-Strom, para mí un sobresaliente, de eso no cabe duda. Y bueno, ¿qué más cositas os puedo contar? Un buen nivel de equipamiento en ambos casos, ahora defino un poquito más, pero sobre todo también a nivel dinámico encontramos diferencias en el caso de la Tech y en el caso de la D. Al tener más altura, evidentemente, pues cambia, llanta 21, por ejemplo, ahora al hacer curvas, vas a notar mucho más los cambios de peso hacia adelante, hacia atrás. Esas inercias siempre van a existir en estos casos con llanta 21 y mucho recorrido, pero se defienden muy bien. Son unas transiciones bastante nobles, puedes llevarla muy bien por el sitio. Además, en este caso, sorprendentemente, los neumáticos que trae de serie, estos Dunlop, han funcionado muy bien. Os estoy hablando de asfalto, la verdad es que no hemos tenido ningún problema, y además en este caso, pues una de las características que trae esta V-Strom desde hace ya generaciones atrás es que, bueno, tiene una puesta a punto del chasis no demasiado deportiva, ¿no? Y bueno, tener más recorrido de suspensiones lo que hace es absorber ese límite del chasis, por ejemplo, y no verse sobrepasado. En el caso de la versión Tech, si vas muy fuerte, pues sí que ese chasis vas a notar que, bueno, se vea un poquito sobrepasado, ¿no? Sobre todo yendo muy agresivo, pero no es el enfoque de esta moto. Pero bueno, lo vas a encontrar el límite, sobre todo en frenadas fuertes, se empieza a mover un poquito más. El neumático de Bridgestone que incorpora de serie la versión Tech, pues tampoco juega a su favor, no os ha gustado demasiado, a mí por lo menos, pérdidas un poquito de grip. No sé si es que ese neumático no estaba funcionando bien de origen, pero yo sinceramente a la hora de hacer asfalto me decantaría por la versión de 19 pulgadas sin lugar a dudas. Menos recorrido de la suspensión, el chasis se acompaña un poquito más intuitiva, entra mejor, es más rápida de reacciones, es una moto muy estable, incluso a alta velocidad, de eso no cabe duda. Guarda ese equilibrio característico de la V-Strom, sigue manteniéndose.
y bueno, a la hora de hacer off-road con la de 21 pues vamos a ganar, evidentemente. Si lo hacemos con la de 19, que podríamos hacerlo sin ningún problema, aunque llevamos llantas de aleación, recomendaría una llanta de radios cruzados. Con la 21 pues vas a ir más cómodo, ¿no? Vas a sentir mejor el neumático delantero, más fácil de llevarlo por el sitio. Bueno, al final es una 21 que está más enfocada a una conducción off-road. Por último, los precios y los colores en los que está disponible. La versión D son 17.000 euros, la Tech 16.000 euros, y cada uno de esos modelos con 3 colores diferentes a tu alcance. Échale un vistacillo en la página web y ves el que más te gusta. En definitiva, creo que sigue siendo un modelo muy equilibrado y sobre todo un gran acierto haber incorporado la versión que podríamos denominar estándar, que es la Tech, todo el paquete electrónico con esa IMU en 6 ejes que nos va, bueno, pues a dar un poquito más de seguridad y confianza. Anteriormente no lo tenía, solo tenía la versión XT, y en este caso ambos modelos incorporan ya de serie todo ese paquete electrónico. Sin lugar a dudas, un acierto. Más adelante haremos una prueba más exhaustiva con ambos modelos y poco más que contaros. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.